¿Qué harías si el hombre más poderoso del mundo se detuviera frente a ti y te ofreciera todo lo que desees? Oro, tierras, riquezas infinitas, fama eterna. Casi cualquiera aceptaría sin pestañear, pero este hombre no. Mientras todos se inclinaban ante él, él estaba tumbado al sol, sin posesiones, sin prisas, sin miedo. Cuando el conquistador del mundo le prometió cumplir cualquier deseo, respondió con una frase que dejó a todos en silencio. «Apártate, me estás tapando el sol». Esta es la historia de Diógenes, el filósofo que renunció a todo para ser verdaderamente libre y que se atrevió a recordarle al hombre más poderoso de la tierra que a veces tenerlo todo no vale nada si pierdes la paz. Quédate hasta el final, porque esta historia podría ayudarte a mirar tu vida con otros ojos y quizá a preguntarte qué cargas podrías soltar para volver a sentir el sol sobre tu rostro. Y si disfrutas de estos relatos que despiertan preguntas y nos devuelven a lo esencial, suscríbete y acompáñanos. Compartimos nuevas historias casi cada día para que nunca te falte un momento de inspiración. Diógenes nació entre una pequeña colonia griega bañada por el Mar Negro hacia el año 412 a.C. Hijo de un banquero, parecía destinado a una vida cómoda y ordenada, rodeada de normas y buenas costumbres, pero esa existencia hecha de apariencias pronto comenzó a asfixiarlo. Se cuenta que, siendo joven, fue acusado junto a su padre de adulterar monedas. Huyó de la ciudad con lo puesto, convertido en un paria. Lo que para cualquiera habría sido una desgracia, para él fue un renacimiento. Había perdido su reputación, su riqueza y su tierra natal. Y sin embargo, por primera vez se sentía verdaderamente libre. Viajó hasta el centro vibrante del mundo griego y allí, entre las piedras gastadas del ágora, decidió empezar de nuevo. Pero no lo hizo acumulando, sino despojándose. Mientras otros buscaban levantar su nombre sobre columnas de mármol, él optó por deshacerse de todo lo que no fuera esencial, como si arrancara una a una las capas que ocultaban su verdadero ser. Pronto comenzaron a verlo vagar por las calles, envuelto en un manto raído, durmiendo en un barril vacío, comiendo con las manos y riéndose de las convenciones. Renunció incluso a su único cuenco cuando vio a un niño beber agua con sus manos y dijo, sonriendo, que aquel niño lo había vencido en sencillez. Mientras otros filósofos escribían voluminosos tratados, él lanzaba preguntas incendiarias en las plazas. Mientras otros hablaban de virtud en salones adornados, él vivía como si nada más importara que la libertad interior. Era excéntrico, sí, pero había en él una coherencia feroz. Predicaba que la felicidad no depende de lo que poseemos, sino de lo poco que necesitamos. Y mientras muchos lo señalaban como un loco, cada vez más personas comenzaban a mirarlo con fascinación. Había en su desprecio por el lujo una forma extraña de belleza, una belleza desnuda, libre de adornos, que desarmaba y desconcertaba a partes iguales. A Diógenes lo llamaban cínico, y hoy esa palabra suena a alguien cruel, desconfiado o sin principios, pero en su tiempo significaba algo muy distinto. Venía de quínicos, perruno, porque los cínicos defendían que había que vivir como los perros callejeros, libres, sin ataduras, sin vergüenza de lo natural y sin miedo a perderlo todo. Para ellos, el lujo, la fama y el poder no eran señales de éxito, sino cadenas que alejaban al ser humano de su verdadera naturaleza. Creían que solo quien necesita poco puede ser realmente libre, y que la virtud no está en acumular, sino en tener el valor de vivir con lo esencial. Y Diógenes, entre todos, fue quien llevó ese ideal más lejos, hasta convertir su vida entera en una provocación viviente. Entonces llegó aquel día que lo haría eterno. El joven que estaba conquistando el mundo entró triunfante en Atenas. Era Alejandro Magno.
Su ejército había aplastado imperios y su nombre provocaba miedo y admiración en todos los rincones del Mediterráneo. Los ciudadanos corrían a verlo pasar, agitando ramas, lanzando flores, intentando robar un destello de su gloria. Y entre la multitud alguien susurró: «Deberías conocer a Diógenes». Alejandro había oído hablar de él, el filósofo que no poseía nada, que no temía a nadie, que dormía en un barril. Intrigado, decidió buscarlo. Lo encontró en el barrio del Pireo, tumbado en el suelo, con los ojos cerrados, dejando que el sol acariciara su rostro. No se levantó cuando vio acercarse al rey, ni siquiera se incorporó. Alejandro se detuvo frente a él, rodeado de guardias y generales relucientes, y dijo con solemnidad: «Soy Alejandro, el conquistador del mundo. Pídeme lo que quieras, y te lo concederé». Diógenes entreabrió los ojos, lo miró sin asombro y, con una calma que heló el aire, respondió: «Apártate, me estás tapando el sol». Hubo un silencio que pareció eterno. Nadie se atrevía a respirar. El hombre más poderoso de la tierra ofrecía todos los tesoros imaginables, y aquel mendigo solo pedía que no le hicieran sombra. Alejandro, lejos de ofenderse, sonrió y dijo: «Si no fuera Alejandro, me gustaría ser Diógenes». Luego se marchó, y durante días no se habló de otra cosa en Atenas. Diógenes no despreciaba a Alejandro como persona. Despreciaba la ilusión de que la felicidad depende de tener más. Veía a los ricos encadenados a sus riquezas, a los poderosos esclavos de su ambición, a los sabios atrapados en su propio ego. Mientras todos corrían para poseer, él caminaba ligero, sin miedo a perder. Y eso era lo que lo hacía invencible. A quien no teme perder nada, nada puede dominarlo. Han pasado más de 2000 años y sin embargo vivimos rodeados de lo que Diógenes más temía: la obsesión por acumular, por aparentar, por poseer sin medida. Nos prometen que seremos felices cuando tengamos más, y mientras corremos tras eso, olvidamos el sol que ya tenemos sobre la piel. Quizá por eso sus palabras siguen resonando, porque nos recuerdan que la paz no llega cuando lo tenemos todo, sino cuando dejamos de necesitarlo todo para sentirnos completos. Tal vez no haga falta vivir en un barril ni renunciar al mundo, pero sí podríamos de vez en cuando preguntarnos: ¿esto que persigo, de verdad lo necesito? ¿O solo me hace sombra? Diógenes no conquistó imperios, pero conquistó algo que muchos poderosos jamás alcanzan: la libertad de vivir a su manera. Y ahora quiero preguntarte: ¿qué estás persiguiendo que podría estar tapándote el sol? ¿Qué podrías soltar hoy para caminar un poco más ligero? Cuéntamelo en los comentarios. Tus palabras pueden inspirar a alguien a soltar una carga. Si esta historia tocó algo en ti, suscríbete y acompáñanos. Compartimos nuevas historias casi a diario, relatos que invitan a soltar lo superfluo y volver a lo esencial. Eso que no se puede comprar, pero que da sentido a todo lo demás.